Nuevamente les doy la bienvenida al ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez. Dios nos ha redimido de la idea de pensar y hemos llegado a pensar a través de las doctrinas tradicionales cristianas que con base en nuestro esfuerzo Dios nos dará algo seguramente. Nos dará una bendición o nosotros a través de nuestro esfuerzo lograremos establecer un camino hacia un progreso espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a entrar en la sensación de que estamos llegando a ser más santos y el día de hoy, por haber hecho algo, alguna obra para Dios, sentiremos que somos más santos o un poquito más justos. Pero esa es una sensación solamente, así que no depende cómo tú te sientas, sino depende realmente de la verdad que ha dicho que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo sin las obras, que es la participación del cumplimiento del deber o de la ley. Su gracia en realidad nos ha dado todo por los logros de Cristo, así que no podemos pensar que buscando el cumplimiento del deber nosotros vamos a llegar a alcanzar alguna bendición o ponernos en camino hacia un progreso espiritual. En realidad se nos ha dado todo por los méritos y los logros de Cristo, pero no como la respuesta al esfuerzo humano que está buscando este cumplimiento del deber, ese buen corazón del cristiano que busca el mandamiento y que busca la ley y que busca cumplirla y busca estar bien delante de Dios por medio de aplicarse en un buen desempeño cristiano. Pero Dios no nos ha dado las cosas como una respuesta a nuestro esfuerzo. Todo esto tiene una explicación. Dios nos ha liberado del cumplimiento de nuestro deber, del deber propio. La verdad es que estamos en Cristo. Gracia significa que estamos en Cristo. Y por lo tanto, por cuanto estamos en Cristo, estamos en su cumplimiento perfecto. Por su gracia, el cumplimiento perfecto y la obediencia perfecta de Cristo es nuestra. Pero cuando tratamos de ver y entender el universo a través de las cosas que hacemos, en lo único que vamos a caer va a ser en un entendimiento legalista que tiene que ver con buscar el cumplimiento del deber. Pero Dios no nos presiona. Nosotros necesitamos elegir entre el cumplimiento del deber o sus palabras de vida, que son la fuente de la vida, ya que nuestro esfuerzo propio no es fuente de vida. No podemos llamarle vida cristiana a las cosas que nosotros hacemos porque esas son las acciones, pero en realidad no están produciendo vida para nosotros. Las acciones y las actividades no son la vida cristiana. La vida cristiana radica en quien produce a través de nosotros esas actividades y esas acciones. No estoy en contra de las actividades, no me estoy pronunciando con un desprecio a las actividades. Yo sé que todos amamos actuar y ser diligentes. Aún en la gracia nosotros verdaderamente aprendemos a ser muy diligentes y nos llenamos de esfuerzo y pasión dentro de esta gracia. Pero de lo único que estoy aclarando aquí es que lo que nosotros hacemos no puede ser la base por medio
de las cosas que nosotros usamos para poder entender a Dios y poder entender a Cristo, al Espíritu Santo y el universo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto entonces de que Dios nos da a elegir y nosotros somos responsables de hacer una elección si vamos a permanecer en este cumplimiento del deber o realmente vamos a llegar a captar que Dios está llamando nuestra atención hacia las palabras de vida? Porque estas palabras de vida son verdaderamente la fuente de toda vida, porque estas palabras de vida tienen que ver con quién produce esa vida cristiana. La experiencia de Jesús ante las multitudes que lo admiraban, lo admiraban y estaban muy orgullosos de su Mesías, mientras ellos podían percibir un mensaje del cumplimiento del deber. Entonces estaban fascinados, aunque cuando venían personalmente con Jesús a mostrar su avance en la justicia y en la obediencia en el deber, en el cumplimiento del deber, Jesús siempre les tenía que decir, haz ciertas cosas porque estas cosas te están haciendo falta en este cumplimiento del deber. Entonces ellos ya no estaban fascinados porque no era la respuesta. Ellos pensaban que Jesús tendría seguramente la mejor aprobación para ellos, pero en base a este enfoque en el cumplimiento del deber, realmente Jesús era sincero, lleno de amor, para mostrarles que ellos realmente no estaban diseñados. Creo que es la palabra más acertada. No estaban diseñados para caminar de esta manera. Así que entonces Dios nos muestra a través de Jesús y a través de las experiencias con el pueblo judío, de que en realidad podemos acertar en comprendernos a nosotros mismos según nuestro diseño para no fallar. Y es aquí donde las palabras de vida que pronunciaba Jesús nos guían y nos conducen a poder reconocer y abrir los ojos hacia nuestro diseño. Así que cuando estas multitudes y estos públicos percibían un mensaje totalmente diferente, un mensaje donde solamente necesitaban creer, y vaya que esto es muy grandioso, el creer no es nada simplista, realmente es algo muy fundamental, porque del creer se desprende el que nosotros podamos ver muchas cosas, conocer todo lo que Dios nos ha dado y comencemos a disfrutarlas. Pero esta gente estaba molesta porque estos episodios que nos muestra la Escritura, donde esta gente se molestaba por eso, es porque ellos estaban muy enfocados en su ego y estaban muy acostumbrados a sentirse realizados por estarse esforzando en el cumplimiento del deber. Bueno, cuando Jesús traía un mensaje diferente, y quiero decir aquí que había dos vertientes de la misma fuente. Jesús estaba hablando tanto en el cumplimiento del deber para los judíos por cuanto el antiguo pacto estaba vigente, pero también Jesús estaba hablando de gracia, estaba hablando de un mensaje donde lo único que se necesitaba de parte del hombre era creer. Y si tú analizas bien la Escritura en los Evangelios, te vas a dar cuenta de un enfoque muy específico y muy poderoso en el creer. Eso es lo único que Jesús está diciéndoles que necesitan hacer. Así que cuando se encontraban
ante este mensaje donde solamente es necesario creer, ellos experimentaban un choque con Jesús. Ya no estaban admirados y fascinados por su Mesías, ahora estaban enloquecidos, estaban desquiciados y no tenían la paciencia para poder escuchar. No escucharon y rechazaron y se alejaron muy ofendidos porque este mensaje lastimaba su ego, porque habían aprendido a vivir de su protagonismo, y su protagonismo personal tenía su fundamento en el ego, en la idea de que ellos podían cumplir. Pero nuevamente lo quiero decir aquí, era un malentendido acerca de su diseño. En el verdadero diseño que Jesús estaba revelando, les dijo que solamente había un protagonista y que en su diseño a ellos les correspondía creer, pero la clave estaba en poder entender cuál es el diseño del hombre. Creo que Pablo lo pudo entender perfectamente, pero lo simplificó cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, si por el cumplimiento del deber fuese la justicia, que yo puedo llegar a ser santo y puedo ser justo, entonces, quiero decir entonces que por demás murió Cristo. Cristo entonces sale sobrando y no tiene un lugar protagónico. Pero la verdad es que Cristo es el verdadero protagonista, y nosotros en nuestro diseño nos corresponde venir a creer en Él, porque Él vive en nosotros. Y esta es la gracia. Cuando vamos a esos episodios en las Escrituras del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en Juan, por ejemplo, en el capítulo 6, aunque yo solamente voy a tomar una sección, pero en realidad es bastante amplio, y podemos nosotros comprobar cómo Jesús enfatiza solamente depender del creer. Obviamente, y lo vuelvo a decir, no para que la realidad venga a ser verdad, sino porque ya es verdad, y porque al creer, esto es fundamental para poder conocer, para poder abrir los ojos y poder nosotros comenzar a disfrutar. Así que nosotros fuimos diseñados no para que a través de nuestra fe lleguemos a hacer realidad las cosas, sino en nuestro diseño nosotros vemos que todo ya es realidad desde antes de la fundación del mundo, y nuestro diseño, al reconocerlo de una manera correcta, nos va a guiar a entender entonces que nuestro papel, nuestro rol, nuestra participación es venir a disfrutar. En el versículo 60 aquí comenzamos a leer de esta inconformidad de los judíos. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, y notemos que eran discípulos los que están aquí manifestando esta inconformidad. Dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la va a soportar? ¿No? ¿Quién puede tener la paciencia para escuchar este mensaje tan equivocado? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo esto: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dios nos dice que no nos necesita. Básicamente nos está diciendo esto, y esto es una bofetada, pero
Dios nos ama, Dios realmente nos ama. Es solamente cuestión de que nosotros comprendamos cómo Dios nos llama a participar, en qué manera Dios nos llama a participar, y nuestra participación está fundamentada y en total armonía a nuestro diseño. Es cuestión de no malinterpretarnos en nuestro diseño y no buscar un diseño o una interpretación falsa de nuestro diseño o una interpretación sustituta de lo que realmente nosotros somos en Cristo. El versículo 63 continúa Jesús hablando, dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida no está en las acciones que realizamos, en nuestras actividades. Las acciones y nuestras actividades no son la vida cristiana. Necesitamos continuar activos, diligentemente activos, pero entendiendo que la acción que nosotros llegamos a realizar no es la vida. La vida está en quien produce esas acciones por medio de nosotros, ya que nosotros únicamente somos medios y no somos la fuente. La fuente es Cristo, la fuente es la palabra viva. La palabra habla el pensamiento y la opinión de Dios que Él tiene acerca de nosotros. En la opinión de Dios y en el pensamiento de Dios está la revelación de nuestro diseño. Así que la vida está en el pensamiento, la vida está en la opinión de Dios, y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar. Todo se trata de quién es la vida. Pero cuando se trata de ti, entonces solamente se trata de creer y de fluir en esta realidad. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo se trata de quién es la vida. Todo se trata de quién. Todo se trata de Cristo. Ahora bien, para ir finalizando, ¿quiere decir esto entonces que Jesús eliminó el hacer, que Jesús eliminó la vida cristiana? Bueno, el religioso siempre va a escuchar que cuando hablamos de gracia estamos diciendo que no hay que hacer nada. Y algunos llegan a decir, ahora escuchamos que no hay que hacer nada, que no hay que trabajar. Es algo totalmente falso, porque cuando nosotros comprendemos nuestro diseño en la gracia de Dios por las palabras de vida, realmente trabajamos, pero no producimos nosotros. Es Cristo en nosotros quien viene a producir. Un religioso se acuesta por las noches programando para el día siguiente que va a esforzarse más y va a dedicarse más de lleno y de una manera más consciente en el cumplimiento del deber, que buscará los mandamientos, buscará la ley, está buscando el mandamiento en la gracia de una manera consciente. Pues déjeme decir que quien camina en la gracia hace todas esas cosas, pero las hace de una manera natural,
y más efectiva, porque habiendo entendido su diseño, todas estas cosas el cristiano las hace de una manera natural y no tiene por qué programarse, es decir, no está dominado por el cumplimiento del deber, está motivado y apasionado por las palabras de vida de Cristo que le han impartido vida totalmente, y han despertado su mente a la realidad de todas las cosas. El religioso siempre escucha mal, no porque el mensaje esté mal, no porque la gracia esté insinuando ahora una vida de desobligación en el sentido de ser irresponsable, de ya no venir a responder a todas las situaciones de la vida con habilidad. Una vida de letargo. No hay nada más falso que se le pueda achacar al mensaje de la gracia, que está promoviendo el camino de letargo, de no hacer nada, e incluso de rayar en un libertinaje. Así que, no es cierto, Jesús no ha venido a eliminar las actividades. Jesús ha venido a revelar que Él es quien produce, Él es la vida, no las actividades. Así que no podemos interpretar a Cristo, no podemos interpretar al mundo y al universo entero por medio de las cosas que nosotros hacemos para Dios. Siempre lo interpretaremos en gracia, es decir, siempre nos enfocaremos en quién es la vida a través de nosotros, y nosotros nos movemos en esta vida, en esta grandiosa, fascinante y abundante vida de gracia. Así que entonces recuerda que tu hacer nunca te llevará al ser, a tu ser, a lo que tú eres, a tu diseño. Tu diseño te va a llevar a hacer correctamente. Y no puedes interpretar a Dios, deja de interpretar a Dios por medio de las cosas que tú haces. Interprétalo todo a través de quién, es decir, a través de Cristo. Abraza entonces el pensamiento y la opinión de Dios por medio de las palabras de vida de Cristo Jesús para ti, para tu vida.